Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Para este mes mis mecenas han elegido que les enseñe a sacar el patrón de una blusa con corte tipo imperio, que es esta que vemos aquí. Las blusas que tienen corte imperio tienen justo un corte debajo del pecho y generalmente van cruzadas por la parte de arriba. Este que tengo aquí es el modelo más sencillo, pero yo en este vídeo os voy a enseñar tanto a sacar este modelo como a sacar otros posibles modelos un poquito más complicados para daros recursos y que podáis hacer la prenda que a vosotros os apetezca. Antes de nada, para hacer este patrón vais a necesitar tener hecho el patrón básico de cuerpo, tanto el delantero como la espalda. Si no sabéis cómo se hace el patrón básico de cuerpo de mujer, os voy a dejar en la descripción mi vídeo en el que os explico cómo se hace, para que lo consultéis si lo necesitáis. Y también os voy a dejar el de la manga porque probablemente os haga falta, aunque yo en el ejemplo que os he enseñado pues no le he hecho las mangas. Como habréis visto, están las mangas sin coser ni nada, solamente voy a hacer el patrón de cuerpo. Pero os voy a dejar estos dos vídeos para que los tengáis a mano y podréis realizar vuestro trabajo. Bueno, pues vamos a comenzar con el patrón delantero y como veréis yo lo he dejado así, extendido. ¿Es obligatorio? Bueno, en realidad no. La parte de arriba, como veréis, cruza un poquito, pero es solamente un poquito, entonces no sería necesario dibujar esta parte de aquí. Sin embargo, si sois principiantes o si no tenéis muy buena visión espacial, os recomiendo que lo dejéis así, porque a la hora de trazar el escote podréis ver por dónde pasa y haceros a la idea de cómo os va a quedar, ya que de la otra manera, solamente con la mitad de la prenda, es bastante posible que no lo veáis bien. Así que yo lo tengo extendido. Y vamos a comenzar con las transformaciones. Yo este trabajo lo voy a hacer así, en pequeñito, pero las medidas que os voy a dar son medidas reales, de tamaño humano. Vamos a empezar con las holguras, que se dan siempre en la parte de la sisa, en la parte de la cintura y en la parte de la cadera. Yo la blusa que he trazado es una blusa que está tirando a holgadita, pero la podéis hacer más entallada. Así que yo le he dado 1 centímetro en cada uno de los lados. En este lado también se lo voy a hacer porque puede que me afecte un poquito a la hora de trazar el escote. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a unir los puntos. Como nosotros no tenemos esquinas, tenemos que afinar esta parte de aquí. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. En cuanto al largo, yo la blusa la he dejado a 6 centímetros por encima de mi línea de la cadera, así que lo voy a marcar un par de veces. Y ya estaría. Yo en este lado no le he dado ninguna forma porque, como habréis visto en el modelo que os he presentado, pues tenía unas rayas que hacía un dibujo, entonces no le puedo hacer ningún rebaje aquí. Pero si queréis hacerle algún rebaje porque la tela es completamente lisa y siempre va a quedar mejor una prenda con forma que completamente recta, podéis hacer así. Podéis levantar de aquí, por ejemplo, unos 4 o 5 centímetros. Y así ya quedaría. En este lado no hace falta hacer esa transformación porque no vamos a necesitar esta parte del patrón, luego lo veréis. A continuación vamos a trazar el corte imperio y ahora es muy importante saber por dónde tenemos que trazar este corte. Es muy importante que el corte pues no nos quede a media altura del pecho, ni nos lo invada o que tampoco se nos quede muy abajo. Entonces es muy importante medir dónde se encuentra exactamente este corte, es decir, dónde acaba nuestro pecho. Nuestro pezón estaría aquí, pues el final de nuestro pecho estaría en este lugar. Habría que medir desde aquí hasta la cintura. Por eso también es muy importante tener definido correctamente dónde se encuentra nuestra cintura. Si tenéis alguna duda acerca de cómo tomar las medidas básicas para patrón, os lo voy a dejar también en la descripción para que consultéis este dato, porque es fundamental para calcular esto. Mediremos desde donde comienza la cintura hasta donde se encuentra nuestro pecho. Igualmente, cuando tracemos el corte aquí en el patrón, podéis dejar centímetros de más de margen de costura para subir o bajar este corte en el caso de que hayáis fallado a la hora de tomar esta medida. Y lo vamos a trasladar al patrón. En mi caso, personalmente, me daban 8 centímetros, pero eso puede variar en función de cada uno. Y lo mediremos desde la cintura hacia arriba. Lo medimos 2 veces y unimos los puntos. Y ahora quiero que veáis esto de aquí, el tema de la pinza. Yo esta pinza, la vertical, como a mí me interesaba que me pasara la prenda por el maniquí, pues la he tenido que eliminar. Y he considerado que esto también es parte de la holgura, es decir, lo he dejado así tal cual. He tachado las pinzas y lo he dejado tal cual. Pero es posible que os interese que la prenda quede más entallada, porque en el fondo estas prendas quedan siempre un poquito mejor si están un poquito más entalladas. Así que estas pinzas las podéis dejar. Y
Luego, efectivamente, una vez que vayáis a coser la prenda, estas las coseríamos como hacemos con todas las pinzas siempre. Vamos a dejar trazado el escote. Yo de aquí, en la parte del cuello, porque es muy cerrada, le suelo quitar siempre unos 2 centímetros. Y en la parte de aquí, que es la parte que cruza, en mi caso he hecho que cruce 6 centímetros. Es decir, que de aquí para acá he medido 6 centímetros. Y he trazado mi escote. Bueno, pues vais a hacer lo mismo a la inversa. Le ponemos otra vez nuestros 2 centímetros y aquí nuestros 6. Obviamente se tienen que juntar nuestras líneas en esta línea de aquí, que es el centro de la prenda, y una vez que lo hayamos dibujado podremos ver exactamente dónde nos llega el escote. ¿Veis? Este sería nuestro escote. Hay que tener en cuenta que los escotes así rectos cierran mucho, entonces a lo mejor os puede interesar hacerlo con un poquito de curvita. Eso ya lo vais viendo porque eso va a tener que ser vuestro gusto. También en cuanto a la altura del escote, si os queda por aquí estará muy cerrado. Una altura muy buena para que quede un escote razonable estaría en torno a esta línea de aquí, que es la altura de la sisa. Si queda por debajo es un escote muy pronunciado y os recomiendo que os saquéis la prenda en un tejido aparte por si acaso se os queda demasiado escote y no os gusta. No hace falta que os hagáis toda la prenda, pero sí que sería interesante haceros esta parte de aquí en una tela vieja para que veáis exactamente dónde os queda, sobre todo si nunca habéis hecho este tipo de trabajo, porque puede que no os quede bien a la primera y arreglarlo luego siempre va a ser mucho más complicado en la tela buena que hacerlo desde cero bien a la primera. Así que bueno, una vez que hayamos hecho todo esto, lo que vamos a hacer va a ser separar las piezas para hacer la traslación de pinzas que os había contado ahora. Y esto, que lo veis así muy complicado, va a constar en principio de 2 piezas. De esta pieza de aquí, que va al lomo, no hace falta sacar esta mitad de aquí, y luego vamos a tener esta pieza de aquí, que es la que cruza un poquito, y que está interesante que antes de recortar, porque le vamos a toquetear un poco, que le marquéis el hilo para ponerla recta sobre la tela. Cogemos una escuadra y buscamos cualquiera de las líneas horizontales. Hacemos así y ya estaría, ese es el hilo. Y ahora os lo voy a dejar recortado para que veáis cómo queda. Bueno, pues en esto se nos ha quedado un patrón tan grande. Esta pieza que sería la de abajo que va al lomo normalmente y esta pieza de aquí que es la que nos cruza. Por eso es un poquito más grande. Antes de transformar esto, quiero enseñaros una cosa, que podéis hacerla en 2 piezas o podéis hacerla en 3, sobre todo si os interesa que la prenda sea muy entallada. El corte sería aquí, luego tenemos una pequeña zona de transición o cinturoncillo y después el resto de la prenda, que puede ser un vestido, una blusa, puede ser también un mono de pantalón. Por ejemplo, si queremos hacer ese otro corte, pues podríamos poner una pieza como de 4 o de 5 centímetros de esta manera y tendríamos ya estas piezas separadas, por un lado esta, por otro lado esta y por otro lado esta, que veáis que podéis hacer un montón de cosas con esta prenda. En este caso, en la prenda del cinturón, la pinza de aquí yo la dejaría cerrada, es decir, que recortaría estas piezas y lo pegaría junto para que luego esto no me quede grande. Y ahora vamos ya con la transformación de esta pieza. Como veréis, aquí está el corte y esta es la pinza. No la hemos dejado en este lado de aquí y tampoco tenemos 2 pinzas, hemos trasladado todo a una pinza. Y en este caso, en este tipo de prendas, queda bien que sea así. También puede ser un fruncido, también pueden ser pliegues grandes. La primera transformación que os voy a enseñar va a ser esta, que es la fácil, pero os voy a enseñar también todas las demás para que tengáis recursos para haceros lo que os dé la gana con esta prenda, que es bastante versátil. Así que lo que vamos a hacer va a ser cerrar la pinza de aquí y moverla aquí. En el caso de que hayáis hecho lo que hice yo en un principio, que esta pinza de aquí la he tachado sin más, esta pinza no existiría, pero bueno, está muy bien tener esta marca porque la necesitamos para hacer la transformación. Hacemos primero que se nos junten y esta la llevamos aquí. En el caso de que ya hayáis hecho lo que yo y que esto no lleve pinza, lo recortamos tal cual. En el caso de que esta pinza sí que exista, lo que vamos a hacer es tener que afinarla. Y lo abrimos aquí. En el caso de que sí que tuviera pinza, como veréis, esto sería un pelín más grande, estaría por donde yo he pasado la línea roja. En mi caso, pues no sería así, así que lo dejamos de esta manera. Cogemos un poco de celo, lo pegamos, aquí si nos queda algún escalón lo suavizamos tranquilamente y ya nos quedaría la prenda tal y como yo os la he mostrado en el ejemplo. La parte de la espalda es súper sencilla, así que vamos a seguir todos los pasos que seguimos antes. El centímetro que le habíamos dado a cada lado, se lo damos. Unimos los puntos, afinamos. Si la sisa se nos ha deformado un poco, la arreglamos.
Y ahora vamos a hacer el largo, que en mi ejemplo os había dicho que le subíamos 6 centímetros. Pues hacemos así y desde la parte de la cadera le subimos 6 centímetros. Y si habéis decidido hacerle el rebaje de esos 4 o 5 centímetros que le habíamos hecho en el costado, os tenéis que acordar de que aquí también lo tenéis que hacer. Nos tenemos que acordar también de que en la parte del escote nos habíamos metido aquí un par de centímetros. Así que como los hombros nos tienen que medir lo mismo, aquí se lo quitamos. Y esta parte de aquí yo no la mido nunca, cojo la regla de curva y donde me pida que tengo que hacer la curva, siempre que esto nos quede más o menos así rectito, lo dejamos así. Y en mi caso ya estaría, porque en la parte de aquí no le he querido poner ningún corte. Pero os puede interesar ponerles algún corte. Así que, ¿por dónde pondríamos el corte? Bueno, me interesa que esté el corte a la misma altura, así que lo que vamos a coger es medir de cintura para arriba. En mi caso yo os había dicho que 8 centímetros, pero vosotros tendréis que poner lo que hayáis medido cuando os medisteis en el cuerpo donde quedaba la altura del pecho. Y tendríamos el corte aquí. La pinza, lo mismo, podéis hacer lo que os dé la gana con ella, ponerla, quitarla. Podéis dejarla aquí y esta de aquí que nos sobra, quitarla de aquí. Podéis hacer lo que queráis. Si le habéis puesto ese corte con cinturoncito, os tenéis que acordar de ponerlo aquí también para que tenga una continuidad la tela. Así que si por ejemplo lo habéis hecho de 5 centímetros, pues lo mediríamos aquí un par de veces. Y también, y en el cinturón esta pinza hay que quitarla, o lo pegamos esta parte de aquí, una parte con otra, o podemos también hacer esto de aquí. Mira, esto me mide aquí medio centímetro, pues aquí, y aquí me mide 1, pues aquí. Esto también nos vale, podéis hacer lo que os dé la gana. Esto sería lomo y esto también sería lomo. Y vamos a volver a esta pieza y todas sus posibilidades. Imaginaos que en vez de ponerle la costurita aquí, queréis que esté fruncido. Bueno, el fruncido tenéis que tener en cuenta que no debería ir a lo largo de toda la pieza. Esta es la parte que cruza. Luego entonces aquí no puede llegar. Yo me quedaría un pelín antes del cruce, a lo mejor un par de centímetros. Y aquí pues también le quitaría unos 3 centímetros o 4, ¿vale? Más o menos, para que la parte que quede fruncida esté justo en la parte del pecho. En la parte de aquí no hay pecho, aquí no necesitamos que nos frunza la tela tampoco. Pero si queréis fruncir, a menos que tengáis el pecho grande, esta pinza de aquí es una ridiculez y no os va a dar para fruncir nada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vais a tener que darle más volumen aquí. ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, pues abriéndole otros cortes. Podemos hacer así. Si nosotros hacemos así, y aquí le metemos un poquito de papelito, ¿veis lo que está pasando? Que se me ha ampliado esta zona de aquí. Esto luego, en la tela, lo fruncimos y nos queda fruncidita esta parte, esta pinza también. Nos quedaría esta parte del pecho fruncido. O también lo podéis convertir en pliegues. Y por último, vamos a hacer un pequeño detalle. Que hagáis lo que hagáis con vuestro patrón, os recomiendo que este paso lo sigáis también. Lo que pasa con este tipo de escotes es que tienden a quedar, si lo dejamos así, un poco feos, porque son escotes muy grandes, una tela que está al final ligeramente al bies, esto se da de sí y al final se nos pueden quedar huecos en la parte del escote que nos queden feo. Entonces yo en este caso siempre recomendaría hacerle pinzas correctivas. ¿Qué es una pinza correctiva? Bueno, os voy a explicar cómo se hace en este caso concreto, pero si os interesa el tema también os voy a dejar en la descripción el vídeo en el que os enseño cómo se hace. Y es que básicamente vamos a hacerle una pequeña pincita aquí para que el escote se me quede un pelín más cerrado y no se me salga ningún huequito por aquí, que eso luego queda muy feo y no se puede arreglar bien. Así que voy a coger un punto pues más o menos en el centro del escote y mira, ya que tengo aquí una pinza abierta, pues voy a unir los puntos de esta manera. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Recortar esto, cerrar aquí y esta pinza se me va a hacer automáticamente un pelín más grande. Hacemos así. Y más o menos me metería como 1 centímetro o medio centímetro. Eso va a depender un poco de la cantidad de pecho que tengáis. Cuanto menos pecho, más pequeñita la pinza. Cuanto más pecho, más grande. Y esta parte de aquí la afinamos. Si nos queda un poquito de escalón aquí, bueno, le metemos un trocito de papel y lo dejamos que quede toda una línea continua que va a tener un pelín, una pizquita de curvita. Eso es lo que va a hacer que se nos adapte perfectamente al pecho y luego no nos quede ninguna cosa rara por aquí. Cuando vayáis a montar la prenda, esta parte de aquí tiene que estar terminada. ¿No veis que monta una pieza encima de otra? Bueno, pues la única manera de montar esto será con esto terminado, es decir, pues rematado, cosido, etcétera. Porque si lo montáis así, luego no vais a poder hacerle el dobladillo. Por eso también
también os recomiendo que os hagáis una prueba primero en otro tejido, pues para que os salga bien a la primera y no tengáis que estar deshaciendo nada. Esta parte de aquí tiende a separarse y a quedarse fea. Podéis hacer dos cosas, o pasar una puntada por aquí encima, que en el fondo se ve y puede quedar un poco fea, o pegarlo. Yo he cogido ligueta y lo he pegado. La ligueta es una cinta como esta, termoadhesiva, eso quiere decir que se pega con la plancha y que tiene pegamento por las dos caras, entonces me sirve muy bien para pegar estas dos piezas. Y aquí no se ve ninguna costura de nada de nada. Y con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!